Parámetros característicos de una computadora digital. Capacidad de almacenamiento es el parámetro que vamos a analizar. Vamos a resolver el siguiente ejercicio y lo vamos a leer para poder saber qué actividad tenemos que realizar. Un usuario decide cambiar su disco rígido de 0,8525 TB de su notebook por un disco de estado sólido de 2.097.152 megabits. Como no quiere perder nada de la información ni tener que reinstalar Windows, opta por clonar el disco rígido para que todo quede tal y como estaba en el disco anterior. La pregunta que nos realizan es: ¿la capacidad del disco de estado sólido es suficiente para realizar dicha clonación? Para poder llegar a esta conclusión vamos a tener que expresar las unidades de capacidad de almacenamiento en gigabytes y vamos a tener que justificar la respuesta indicando el procedimiento que se ha realizado. Lo primero que tenemos que analizar es que nos pide que expresemos todo en una unidad única de capacidad de almacenamiento, que es el gigabyte. Debido a que el disco de estado sólido está expresado en megabits y el disco de rígido está expresado en terabytes, vamos a tener que llevar cada una de esas capacidades a gigabytes para poder hacer esa comparación y saber si es posible realizar la clonación. Lo primero que hacemos es trabajar con la unidad de disco rígido, donde decimos que este disco rígido de 0,8525 terabytes lo tenemos que llevar a giga. Para poder llevarlo hacemos esta simplificación y decimos que 1 terabyte equivale a 2 a la 10 gigabytes. Tera con tera se simplifica, resolvemos esta operación. 0,8525 multiplicado por 1024 o 2 a la 10 nos da 872,96 gigabytes. Entonces ya tenemos expresado en gigabytes la capacidad del disco rígido. Ahora vamos a hacer lo mismo con la capacidad del disco de estado sólido. 2.097.152 megabits. Primero lo vamos a llevar a mega. Entonces decimos que 1 megabyte equivale a 8 megabits. Megabits con megabits se simplifica. Y ahora me está faltando un paso que es llevarlo a giga. Entonces digo que 1 gigabyte equivalen a 2 a la 10 megabytes. Megabyte con megabyte se simplifica y realizando las operaciones 2.097.152 dividido en 8, al resultado lo divido en 2 a la 10 o en 1024 y obtengo como resultado que la capacidad del disco de estado sólido es de 256 gigabytes. Ahora ya tengo todas las capacidades expresadas en una misma unidad que es giga, entonces podría estar en condiciones de dar la respuesta para ver si es posible realizar la clonación del disco del disco rígido, ¿sí? El disco duro. Como la capacidad del disco rígido es de 872,96 GB, que es mucho más grande que la capacidad que tiene el disco de estado sólido, podemos concluir que a través de estos cálculos que hemos realizado, no es posible realizar la clonación del disco rígido en el disco de estado sólido por ser el disco de estado sólido de menor capacidad. Entonces, la capacidad no va a ser suficiente del disco de estado sólido para realizar la clonación y esa será la respuesta y la justificación a este ejercicio para poder decir que no se puede realizar la clonación.